Gracias. Bueno, lo que vamos a ver en estas 4 clases, en estas 2 primeras vamos a ver lesiones y síndromes toxicológicos desde la perspectiva médico-legal. Y las subsiguientes clases, la tercera y la cuarta, vamos a ver lo que es toxicología y tanatología forense. Todos los fenómenos cadavéricos, data de muerte y la necropsia toxicológica. ¿Ya? Entonces, hoy comenzamos la primera clase de síndromes toxicológicos, que básicamente vamos a ver hoy, en su mayoría, todo lo que es alcohol, ¿no? Etanol. Muy bien. Entonces, lo que vamos a ver, la primera parte, todo lo que vamos a ver ahora es persona viva, ¿no? Entonces, vamos a ver que la medicina forense tiene, según su campo de acción, en la persona en vida, se hace el examen clínico forense, se puede hacer el examen de paternidad, el examen de drogas, todo ese aspecto de toxicología y delitos sexuales lo vamos a ver el próximo viernes. También vamos a hablar de la necropsia médico-legal, vamos a hablar de las exhumaciones y se va a tomar las muestras para los diferentes estudios toxicológicos. La medicina forense con relación a la toxicología según el campo jurídico. En lo civil nos permite establecer la paternidad o maternidad, determinación de la capacidad o incapacidad. En lo penal vamos a hacer la valoración del daño corporal en lesiones, necropsias, y vamos a ver intoxicaciones y o envenenamientos. De acuerdo a lo laboral, también se va a pronunciar sobre los incidentes y posteriormente determinadas son accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales. El campo de acción de la medicina forense es la traumatología forense, la sexología forense, la ginecobstetricia forense, pediatría y psiquiatría forense, y lo que vamos a corroborar es estudiar este módulo es la toxicología forense. Ahora hablemos un poco de la toxicología forense. Se encarga del estudio de los agentes tóxicos y de los efectos sobre el organismo humano y la implicancia médico-legal. Por eso hemos tenido que ver todas las 3 anteriores, la parte general, lo que han visto con la doctora Bani, la parte clínica y el diagnóstico laboratorial con la doctora Karina. Y todo lo general con la doctora Miroslava. Entonces, en la actualidad se tenía que ver la etiología tóxica de un crimen. En la actualidad, en la persona viva se va a ver las consecuencias sobre la salud físico-mental de un tóxico. En el cadáver nos comprobará si la muerte se debió a una intoxicación o no. Dentro de la actividad laboral y el medio ambiente se establecen criterios para calificar accidentes de trabajo, enfermedades profesionales. Se evalúa también delitos ambientales a nivel medioambiental forense, lo que se llama la toxicología verde forense, que ya se refiere al medio ambiente. No lo vamos a revisar en este tema, en este módulo, pero existe. Vamos a ver la necropsia en toxicología en las 2 últimas clases. Vamos a ver ahora el examen médico legal toxicológico en la persona en vida. Como todo estudio clínico, se va a hacer una fase de anamnesis, un examen clínico forense y un análisis químico toxicológico. Ya a manera de repaso, vamos a ver que las vías de ingreso al organismo, tenemos tóxicos que van a entrar por vía oral, por inhalación, a nivel intravenoso, intramuscular, a nivel de mucosas, puede ser cavidad oral, puede ser ojos. Va a haber tóxicos que se dan por absorción cutánea, que eso ya lo han visto en los otros módulos. Entonces, por vía oral vamos a tener las benzodiazepinas en general.
También vamos a tener vía oral y nasal la intoxicación por monóxido de carbono. En Sucre es muy frecuente hacer una ciudad universitaria y la mayoría de los estudiantes tienen la cocina al lado o en la misma habitación, entonces es frecuente la muerte por monóxido de carbono. Ya, este tipo de intoxicación, el cadáver se da de coloración un rojo aframbuesado, un rojizo que lo van a poder ver. Que hace el diagnóstico diferencial con fenómenos cadavéricos, como que se llama la lividez cadavérica. Han debido ver las causas, que hay desde el dolor, desde la cefalea, náuseas, vómitos, parestesia, hasta que pueda el infarto, desmayos, etc. Lo que tenemos que ver que la persona ha fallecido, vamos a ver en necropsias por monóxido de carbono, es el negro de humo a nivel de la laringe y tráquea, igual que en los cadáveres carbonizados. Tenemos la vía tiziana, que es por absorción de, sobre todo en cocaína, por la vía endovenosa. Ahí tenemos por la vía tiziana, también lo fumar. Vamos a poder ver más adelante, por ejemplo, que hay ausencia del tabique nasal por la inhalación crónica de cocaína. Tenemos una perforación en la línea media del paladar duro, que puede haber una comunicación oronasal. Hay una hiperemia en la conjuntiva, bueno, en la mucosa, perdón, del paladar, ya, etcétera. Esto se da en los casos por consumo de cocaína. Tenemos también el bicho por vía intravenosa, inhalatoria. Aquí tenemos los miembros superiores de un adicto por inyectarse drogas. Sobre todo se emplea la vía parenteral. No hay esterilización de las agujas. Entonces podemos ver granulomas, podemos ver linfangitis a nivel de la piel de los miembros superiores. Esto es la droga crocodil, donde tenemos la lesión. Aquí esta droga prácticamente lo que dice ahí, ¿no? Devorar la piel, los músculos y huesos. Entonces, dentro de la historia clínica, que la tengo el gusto de Vicente, la doctora Bani, que han debido ver, tenemos los datos generales, datos sociodemográficos. Tenemos que anotar las circunstancias en que se ha producido la muerte. Si la presunta víctima tuvo la intención de envenenarse o hay antecedentes de intentos previos de envenenamiento, si hay testigos, si en caso de ser alimento, ver si ha habido otras personas que han consumido el mismo alimento, sustancia o bebida, el intervalo, el lapso entre la última ingesta, el comienzo de las manifestaciones por intoxicación y la aparición de esta intoxicación y la muerte, que vamos a poder ver en estas dos clases, las dosis mortales. Si hubo tratamiento médico, si hubo lavado gástrico, si hubo administración de antídotos, si esta víctima tenía tratamiento, si era de tipo psiquiátrico, si era un paciente con patología mental, antecedentes personales, se establece si era adicta al alcohol, al abuso de drogas, especialmente si era adicta a la cocaína, heroína, opiáceos, barbitúricos, anfetaminas, tranquilizantes, o si trabajaba en la industria, la profesión o comercio donde estuvieron expuestas a sustancias tóxicas, etcétera. Todos esos datos son importantes. Vamos a ver la colecta de evidencias o la toma de muestra. Vamos a poder conocer la absorción del tóxico. Y también vamos a ver parte de la cadena de custodia
por ejemplo, en el embalaje, en el rotulado de los envases y la toma de muestra. Por ejemplo, si son tóxicos volátiles, como dice, se toma en el recipiente con una capa de parafina. El rotulado, que lo vamos a ver acá, normalmente el número de caso, que si no se tiene un caso FIS o de la policía, se puede tomar el expediente clínico, el nombre del paciente, si es menor de edad, no se olviden iniciales por el código niño adolescente, la procedencia, qué muestra es la que se está tomando, la fecha, la hora y el perito o el personal que ha tomado la muestra. Entonces, la cadena de custodia como concepto es garantizar que la muestra que se ha colectado, perdón, la evidencia que se ha colectado no sufra ninguna alteración y llegue tal cual para los exámenes de laboratorio, se preserve si va a quedar alguna alícuota. Si no va a quedar alícuota, hay que hacer el anticipo de prueba, se notifica al fiscal que no va a quedar alícuota, que no va a quedar tampoco remanente y que se va a agotar. Entonces, el juez tiene que hacer un procedimiento de tipo judicial que se llama anticipo de prueba. Entonces, básicamente la cadena de custodia es esa. Desde el momento que es colectada la evidencia o tomada de muestra, sabemos que hay diferencia entre muestra y evidencia. La muestra es todo objeto físico que va a servir de comparación al análisis de la evidencia. La evidencia es todo objeto físico de origen desconocido que mediante estudio podrá tener la carga de la prueba de acuerdo al sano juicio del juzgador. Tenemos el indicio, que es un elemento físico que en primera instancia no tiene que ver con la evidencia. Aunque los policías lo manejan distintamente, en la academia les dan que el indicio es sinónimo de evidencia, pero la mayoría de los libros establece esa diferencia, ¿no? Que el indicio en primera instancia no sabemos si tuvo que ver con el hecho. Una vez que se establece que tiene que ver con el hecho, entonces pasa a ser evidencia. O sea, ya vamos a ver el procedimiento en la escena del hecho en la tercera clase y se colecta, ¿no? Entonces, la cadena de custodia permite garantizar lo que les decía, que la evidencia o la muestra tomada es la misma que va a ser analizada en laboratorio. Tenemos la preservación de las evidencias o las muestras. Por ejemplo, fragmentos de visa o líquidos orgánicos se pueden preservar en frascos de vidrio limpios, con boca ancha o plástico a rosca. Nunca poner formol, por si acaso, para el estudio toxicológico, ni para el ADN. Cada órgano líquido debe colocarse en frasco separado, incluso se puede hacer frasco como frasco. Se deben acordar las muñecas rusas, ¿no? Entonces, se puede poner frasco con la evidencia y otro frasco por fuera. Cuando se trata de pequeñas cantidades, se puede tomar tubos de ensayo, ¿no? Que se cierran herméticamente. Tener una buena refrigeración para una buena preservación. Ya les he dicho que no podemos tomar ni con formol ni con alcohol, nada, porque no nos serviría para el estudio toxicológico. En caso de sangre, se puede agregar el fluoruro de sodio en 10 miligramos por ml. Si es para colegio, se puede tomar tubos Vacutainer con anticoagulante. Esos son los recipientes en cadena de custodia, que esos son los que comúnmente llamamos perritos cuando estaban en vacunas, ¿no es cierto? Que sirven para la refrigeración. Están ahí los diferentes métodos para poder colectar, embalar, etiquetar y transportar. Esos son los pasos que comprende la cadena de custodia, no solo en toxicología en general, pero especialmente en la parte de toxicología forense.
Esos son los recipientes que se tiene para muestras mínimas, para líquidos orgánicos o fluidos mínimos, ya que lo individuaría en laboratorio. Son los diferentes recipientes, se identifica la muestra. Últimamente se está utilizando el código de barras, el código QR, ya para la identificación. Lo mismo se procede para tomar una muestra de orina. Se colecta esta evidencia, se precita una vez que se ha embalado con esas cintas donde dice evidence, ¿ya? Y se tiene la cadena. Por favor, silencien sus micrófonos. Entonces tenemos un registro de cadena de custodia, como está ahí. No se olvide que hay que cuidar dos aspectos, el aspecto procedimental y el aspecto técnico, ¿no? El aspecto procedimental está ya protocolizado, hay algoritmos, hay guías de actuación, etc. Pero el aspecto procedimental también es importante. Han debido escuchar el juicio del siglo, el anterior siglo, del caso de O.J. Simpson, ¿ya? Que presuntamente era un jugador de fútbol que ve infragante a su novia o esposa y a la supuesta amante y aparentemente los mata. Ahí surge justamente con este juicio todo el aspecto de ADN. Pero el aspecto procedimental estaba muy bien trabajado, incluso dentro del sistema norteamericano. Los peritos son los encargados específicos de hacer la colecta de evidencia. En el caso del médico en cadáver, laboratorio, bioquímicos en el manejo de las muestras toxicológicas para ADN, que no es en nuestro sistema. Pero procedimentalmente no estaba contemplado el guante que tenía la sangre y que aparece en el acta como colectada, pero no se había colectado y eso lo incriminaba. Con todo el avance, ese aspecto procedimental ha hecho que ese juicio termine en que sea absuelto, no inocente, sino absuelto, por un aspecto procedimental. Entonces, muy importante en toxicología, en todo el aspecto laboratorial, en biología, el aspecto de piloscopía, en ADN y demás, el cuidar la cadena de custodia técnica y procedimental. Aquí en Bolivia se han bajado muchos casos por el aspecto de procedimiento y documental en la cadena de custodia. Entonces se procede a hacer el análisis toxicológico, que también ha llevado en el anterior módulo, justo en el tercero. Se puede hacer el estudio del contenido gástrico, intestinal. Se hace el estudio, se analiza, por ejemplo, orina también. Por favor, los organizadores de Upramedic pueden silenciar su micrófono. Muchas gracias. También se puede procesar el hígado, o sea, todos los órganos blancos, ¿no es cierto? El hígado, el riñón, el contenido gástrico, humor vítreo. El humor vítreo, por ejemplo, nos sirve muy bien para determinación de alcohol. No confundir con alcoholemia, ¿no es cierto? Pero la alcoholemia está claro que es alcohol en sangre. ¿Por qué el humor vítreo? Porque no es tan afectado por la putrefacción. No podemos tener algunos falsos positivos porque tenemos cantidades mínimas de alcohol en un cadáver en proceso de putrefacción. Entonces, tenemos las diferentes pruebas que nos han llevado, que es prueba de concentración de marihuana, de cocaína, arsénico, plomo, heroína, mercurio. Vamos a poder ver cuando hablamos, creo que la última clase de necropsia toxicológica, las diferentes coloraciones que dan los tóxicos en los contenidos gástricos, que nos permite dar ya una referencia de lo que qué tóxico pudo haber sido. Muy bien, vamos a
a ver desde el punto de vista médico legal la intoxicación por etanol. Sabemos que el etanol o alcohol etílico viene de la palabra de origen árabe que es alcohol, que significa polvillo, porque en ese tiempo, históricamente, se pensaba que era un efecto del polvillo que tenía el efecto embriagante en las bebidas, que desprendían polvo, y que el efecto era inhalación. Entonces, es lo que pensaban. Entonces, de ahí viene la denominación alcohol. Y el alcohol se lo define como un líquido volátil, diáfano, incoloro, de sabor urente, de olor fuerte, agradable y invisible en el agua. Se lo puede obtener normalmente o generalmente por procesos de fermentación a partir de los vegetales de distinta naturaleza. Tenemos algunos aspectos históricos y culturales. El etanol, el alcohol etílico o simplemente alcohol, es una sustancia líquida que se deriva de la descomposición de carbohidratos vegetales por un proceso espontáneo, pero puede ser acelerado por una acción catalítica de una levadura, ya con el fin de obtener bebidas alcohólicas. Constituye un elemento activo en lo que se llama bebidas espirituosas o bebidas alcohólicas simplemente. El etanol o alcohol etílico no es un producto normal del metabolismo humano. Hay en cantidades mínimas que se producen en la luz intestinal, en el lumen intestinal, por la fermentación de los carbohidratos de la flora saprófita, o sea, la flora que normalmente existe en todo el lumen de nuestro intestino. Obviamente, si la entrada o la ingesta es en grandes cantidades, va a romper la homeostasis o homeostasis o equilibrio medio interno, va a haber un desequilibrio metabólico y obviamente ya se ve aspectos para procesarlos y eliminarlos. Entonces, eso ya es el anabolismo y catabolismo dentro del metabolismo. Hay dos características importantes, la hidrosolubilidad y la liposolubilidad, ¿no? Entonces, la hidrosolubilidad permite llegar a cualquier célula del organismo. La liposolubilidad, 30 veces menor que la hidrosolubilidad, que va a rebasar las membranas lipídicas, va a rebasar la membrana bicapa lipídica monoproteica de cualquier célula, ¿no? La membrana. ¿Cuáles son las características físicas y biológicas del etanol que hacen perjudicial al organismo? En concentraciones elevadas, es directamente tóxico en su principal metabolito. El aldehído acético o acetilaldehído es mucho más tóxico, aún por su elevada reactividad química. Puede ser un producto energético. Cada gramo de etanol da lugar a 7.2 kilocalorías. ¿Qué va a generar? Un consumo de una cadena metabólica, rompiendo el equilibrio bioquímico del organismo. La intoxicación por etanol puede dar lugar a una intoxicación común, accidental o voluntaria, también una intoxicación de tipo profesional o laboral. En las intoxicaciones agudas puede haber formas leves, como el estado de ebriedad, que vamos a ver más adelante. Puede haber una embriaguez de escaso interés clínico, pero de gran importancia médico-legal. Y las formas graves de intoxicación aguda pueden dar lugar a la muerte. Puede haber intoxicaciones profesionales debido a la inhalación de vapores de alcohol en algún ambiente de trabajo. La intoxicación etílica en su forma aguda y en su forma crónica. En su forma aguda va a depender del tipo
y de la cantidad de la bebida que se ha ingerido, de la rapidez de consumo y si hubo o no ingesta simultánea de alimentos durante el consumo de alcohol. La intoxicación aguda, ¿cuál es la importancia médico-legal? Que es lo que vamos a ver a detalle, es la embriaguez, el estado de embriaguez, que tiene importancia médico-legal. La intoxicación crónica, que es una enfermedad crónica marcada por la dependencia del consumo de alcohol, interfiere a nivel mental, a nivel físico, obviamente con la responsabilidad social, familiar y laboral. Va a causar problemas de tipo hepático, circulatorio y neurológico. Si hay embarazo, va a haber daño en el feto. Y eso es lo que se tiene como importancia médico-legal. La toxicocinética y toxicodinamia. Ya han visto el aspecto de absorción, de distribución, metabolismo y eliminación en el cuerpo. La actividad del etanol tiene efectos tóxicos directos a nivel hepático, a nivel renal, sobre todo a nivel encefálico, ¿sí? Puede llevar a procesos de malnutrición, procesos de mala absorción, mala digestión, porque se incrementa bastante kilocalorías, 7.2 por gramo, no se olviden. Entonces, dentro del primer proceso de absorción, cuando se ingiere el alcohol por vía oral, excepcionalmente se puede ingerir por inhalación. El alcohol se ingiere o es absorbido entre los 30 a 60 minutos. Por eso tiene que ver con el consumo de alimentos, porque puede demorar en su absorción de entre 3 a 6 horas. ¿Ya? El mecanismo de absorción, se debe a una difusión pasiva, a la ley de Fick. Esta ley define esta difusión del soluto, que es análogo, o sea, ¿qué establece la ley de Fick? Establece el ritmo de difusión por unidad de superficie. En dirección perpendicular es proporcional al gradiente de concentración de un soluto. La ley de Fick, sobre todo, se establecen leyes cuantitativas y hay una ecuación y demás. Y esta es la ley de difusión, ¿sí? El oxidrilo pasa a la sangre a través del sistema porta hepático, desde aquí al corazón derecho y se incorpora a la circulación general. ¿Qué factores van a modificar la absorción de alcohol? En ayunas, la absorción es rápida en duodeno y en ayuno ilio. Y ayuno proximal, perdón. Por eso es importante si el antecedente cuando tenemos una persona intoxicada o un cadáver, el consumo de alimento. Vamos a hablar de las etapas de alcohol y vamos a hablar de la imputabilidad o inimputabilidad de un hecho. Por eso es la importancia de ver el estado de embriaguez y la importancia del aspecto médico-legal. Entonces, en ayunas es más rápido en duodeno y ayuno proximal. Con el estómago lleno, la absorción se va a retardar y sobre todo va a ocurrir en la mucosa gástrica. El grado alcohólico va a favorecer la absorción. Las comidas grasas retardan aún más la absorción, ¿sí? Y yo creo que es importante para establecer el estado cognitivo y volitivo en el momento de un hecho ilícito. Justamente es importante saber si ha comido algo o no, porque vamos a establecer si ha habido mayor absorción, ha habido mayor alteración de la psiquis, alteración de
parte cognitiva, alteración de la parte volitiva, a retardación de la absorción de alcohol en el momento de hecho un ilícito. Es lo que vamos a ver el próximo viernes con hechos, con delitos contra la libertad sexual. Una vez que se ha absorbido, tenemos la distribución en el cuerpo. El alcohol va a atravesar el hígado y se va a detectar en pocos minutos en la circulación sistémica, hasta alcanzar su máximo hacia la media hora. Y esto es importante en el momento que hay un ilícito y en el momento que se toma la muestra de alcohol. Lo más pronto es mejor. Hay una ley de la criminalística, de los que considero uno de los padres de la criminalística del mundo local: tiempo que pasa, verdad que huye. Obviamente, cuando hay procesos, hechos de tránsito y se está retardando la concentración de alcohol, además que no hay que tomarlo en el momento que se toma la muestra. Hay una fórmula y hay una distribución de que podemos deducir el grado de alcohol en el momento del ilícito. Y eso es importante. Se va a establecer un proceso de difusión hística regulando la concentración de agua y alcohol con respecto a la sangre. Hay una relación de la curva de alcoholemia, que la vamos a ver acá. Obviamente, ya hemos dicho, va a depender del grado de alcohol. No es lo mismo una cerveza, un vino, un whisky, un tequila. No va a ser lo mismo con estómago vacío y con estómago lleno, o sea, con un consumo de alcohol. Sobre todo comidas más copiosas que van a retardar más la absorción de alcohol. Entonces, tomando esos aspectos, aquí tenemos la curva de concentración versus las horas. Entonces, aquí tenemos mayor absorción en el estómago vacío, una absorción más retardada con comidas, pero la distribución y la eliminación también se va a prolongar, a diferencia que con alimentos donde la absorción retarda más, la distribución y la eliminación también va a ser más rápida. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Sabemos que las vías de eliminación es por vía pulmonar, por eso es lo que tomamos en la muestra de absorción de alcohol en las terminales y demás, y a veces vemos que hay operadores de justicia, o sea, operadores a nivel de policía, del Ministerio Público, que a veces se expresan no de la manera correcta, porque lo que están tomando es excreción de alcohol y hablan de alcoholemia. El alcohol es en sangre. Lo que están tomando es la excreción del alcohol, la eliminación, no la absorción menos la distribución. Se va a distribuir por vía urinaria, por la saliva y por la leche. Entonces, en el metabolismo, prácticamente todo alcohol que se metaboliza en el organismo va a llevar un proceso de oxidativo que exclusivamente, o se va a dar en forma exclusiva a nivel hepático. Se utiliza una cadena enzimática que va a transformar el etanol acetilaldehído y posteriormente va a transformar a acetato. Las enzimas que intervienen, que todo esto ya lo han visto, estamos recordando, es el alcohol deshidrogenasa y el aldehído deshidrogenasa. Muy bien, ahora esto es importante para la determinación de alcohol desde el punto de vista médico legal. Hasta 25 miligramos por ciento el consumo de alcohol, o sea, en la muestra es negativo o es permisible de acuerdo a la normativa. De 26 a 40 miligramos por ciento, la ingestión va a afectar la capacidad de conducción. O sea, hasta 0.5 es permisible. Por encima de ello, ya hay una afectación de la conducción. O sea, de 50 a 99 miligramos por ciento hay una afectación de la capacidad
no solo de conducción, sino de desenvolvimiento diario, sin un estado de embriaguez. Y esta parte es importante en la comisión de un delito. Hay una afectación de la autocrítica, hay una afectación del lóbulo prefrontal a nivel cerebral, pero sí está consciente, sí sabe, o sea, sí está consciente que lo que está haciendo está contra la norma y tiene la voluntad de hacerlo. Lo que un poco inhibe el entendimiento completo puede ser la capacidad autocrítica en cuanto a voluntad, pero no el aspecto cognitivo. Con este grado de concentración de alcohol, además, se van a cometer delitos, pero no es inimputable, es imputable. A partir de los 100 miligramos por ciento, ya hablamos de un estado de embriaguez. Ahí tenemos que establecer si este estado de embriaguez, que lo vamos a ir viendo porque vamos a llegar hasta hablar de 3,000 miligramos por ciento, que después va a entrar en coma, si realmente afectaba la capacidad cognitiva y obviamente afectaba la capacidad cognitiva, o sea, si entendía que lo que está haciendo está tipificado como delito y si tenía, a pesar de ello, la voluntad de realizarlo. ¿Cuál es la importancia médico-legal del estado de embriaguez? El embriaguez es un conjunto de fenómenos o de síntomas psíquicos, neurológicos, somáticos que nos dan una intoxicación aguda. Tiene importancia sociológica, tiene importancia criminológica y va a tener importancia desde el punto de vista médico-legal. ¿Cuál es la importancia médico-legal del estado de embriaguez? La embriaguez es motivo de muchas actuaciones médico-legales que van a dar pie a variados y a diferentes problemas de tipo pericial. El alcohol es considerado como un factor criminogénico de primer orden. Es un coadyuvante de la ejecución de delitos. El consumo de alcohol es directamente proporcional al índice de criminalidad. El alcohol ha generado en modo específico determinados delitos, empezamos con riñas y peleas, va a haber alteración del orden, va a haber delitos de lesiones, va a haber delitos contra la libertad sexual, vamos a tener homicidios, vamos a tener hechos de tránsito, mal llamados de entrada accidentes de tránsito, son hechos de tránsito, rebeliones, hechos de desobediencia y demás. Dentro de la importancia, seguimos con la importancia médico-legal del estado de embriaguez. Desde este punto de vista, la importancia de la embriaguez surge porque tiene una connotación jurídica muy especial, depende de las legislaciones en el campo del derecho. Los efectos que puede producir el alcohol sobre las personas son consideradas en el Código Penal, son consideradas en el aspecto criminológico, porque hay que ver si tiene la capacidad de entendimiento que lo que está haciendo está normado, o sea, está tipificado como delito, o sea, sabemos que tiene que tener tipicidad, antijuridicidad y pena, ¿no? Que está dentro del delito, y que entendiendo que está tipificado como delito, tiene la voluntad de hacerlo. O sea, lo que vamos a ver es la relación del efecto del alcohol en el aspecto cognitivo. Cuando hablamos del aspecto cognitivo, estamos hablando básicamente de la corteza cerebral, del lóbulo frontal, específicamente una estructura que se llama el lóbulo prefrontal, que al ser humano lo hace Homo sapiens sapiens, que tiene la capacidad autocrítica y demás. Pero el aspecto volitivo, que está representado, como todos ustedes saben, por el sistema límbico, por la amígdala, ¿no? Y el sistema
hipotálamo hipoficiario. O sea, todo este aspecto es de voluntad, es del control de emociones y obviamente las conexiones, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que ver la alteración de esto con relación a estos dos sustratos. Se altera en la parte cognitiva, habrá una incapacidad temporal para el entendimiento de la perpetración de un delito, entonces sí podrá tener los aspectos de que no sea imputable, o sea, imputable. Ya en nuestro código no existe la figura de semi-imputabilidad. Dentro de estos problemas médico-legales, también tenemos que el alcohol va a modificar o no la responsabilidad penal. Y de eso se trata justamente la pericia toxicológica en el agresor. En la víctima, si anula su capacidad de poderse defender, ¿sí? Si anula la capacidad de defensa, vamos a ver en aspectos de delitos sexuales que si estaba con incapacidad temporal, lo llaman dopada y demás, pero también agravará en los pacientes que tienen una capacidad definitiva que legalmente deben ser considerados como interdictos, ¿no? El diagnóstico de la intoxicación alcohólica desde el punto de vista del médico legal es muy importante. Podemos hacer un cálculo aproximado de la alcoholemia utilizando la fórmula de Widmark, donde CO, como dice ahí, es la concentración de oxidrilo en la sangre cuando ocurrió el hecho, que no es lo mismo que la concentración de alcohol en la sangre en el momento que haya sido aprehendido, en el momento que se haya presentado al Ministerio Público, etc. El CT es la alcoholemia en el momento de la extracción o toma de muestra. El tiempo que está el T es el tiempo transcurrido en minutos. Y el B es una constante del coeficiente de oxidación, o claro, el coeficiente de tiloxidación, que en el varón es de 0.025 y en la mujer es de 0.026, que son constantes. Esta fórmula es importante para más o menos tener el grado de concentración de alcohol en el momento del ilícito. Un hecho de tránsito que atropella a alguien o que mata a alguien, homicidio por hecho de tránsito, y se habla de un estado de embriaguez, que no tenía entendimiento de lo que estaba haciendo y demás. ¿Pero por qué? Porque tenía 2.5 gramos por decilitro de alcohol, pero hace 4 horas. Entonces, lo que habría que hacer con la fórmula, ya lo pueden hacer ustedes como ejercicio, ¿cuánto tenía el grado de concentración de alcohol en el momento del hecho? Son una cifra, 1 o 0.8. ¿Alteraba la parte cognitiva? No. ¿Alteraba la parte volitiva? No. Había una cierta inhibición de la capacidad autocrítica a nivel cortical. Sí. ¿Es inimputable? No. ¿Es imputable? Sí. Entonces, todos esos aspectos nos permiten determinar. Porque no podemos manejar el alcohol en el momento del hecho. Porque puede estar en un estado franco de embriaguez y decir que no tenía la capacidad de entendimiento y demás. O al revés, ¿no? Que en un hecho de tránsito tenía en ese momento, pero tenía un grado bajo de alcohol. Sí, pero ¿cuánto tenía 4 horas antes? Si estaba en un estado de embriaguez franco, 2.5 miligramos por decilitro. ¿Ya? Seguimos con los problemas médico-legales. Tenemos que ver ya en el cadáver, y eso lo vamos a ver en la tercera y cuarta clase, qué variaciones va a haber post-mortem con el etanol. Vamos a hacer deducción médico-legal de la curva de alcoholemia, utilizando la fórmula. Vamos a hacer la determinación de una alcoholemia anterior. Y también tenemos que ver si hubo interacción o no con algunas drogas. Por ejemplo, en el caso de cocaína, sabemos que compite con a nivel de los receptores postsinápticos con receptores de la dopamina, que da inicialmente el estado de embriaguez. Pero eso, bueno, lo vamos a ver en la próxima semana.
Dentro del diagnóstico médico legal de la intoxicación alcohólica, no va a haber ningún síntoma aislado que sea típico del alcohol. El embriagado, o el que está en estado de embriaguez, persona que se encuentra bajo la influencia de alcohol, en grado tal que ha llegado a perder el control de sus facultades cognitivas, volitivas, de modo que es incapaz de ejecutar con acierto su ocupación habitual y se hace una explosión. ¿Por qué les digo esta parte de la ocupación habitual? También la precisión de cometer un delito. Un estado de embriaguez no va a tener la puntería necesaria para atravesar el cráneo, para dar al corazón, para un degüello preciso, y la capacidad del líbido está inhibida. Entonces, si se ha producido un hecho de violación, estoy adelantando lo que hablemos la próxima semana, en un franco estado de embriaguez no va a tener el estado de lividez, el líbido, perdón, no es lividez, el líbido va a estar inhibido, o sea, no va a pasar nada con el órgano sexual masculino. Entonces, todo eso, pero si ha habido erección, si ha habido eyaculación, un ratito, algo está mal ahí. Entonces, no estamos en un estado hablando franco de embriaguez, estamos hablando de las primeras etapas de inhibición cortical. Ya, entonces vamos a hablar ya del estado de embriaguez, siempre tomando el aspecto médico-legal. Hay un primer periodo que se llama periodo subclínico, cuyo valor de alcohol está entre 100 y menor a 500 gramos por ciento, que es lo mismo que a 1 a 5 miligramos por decilitro. Sí. Entonces, en este primer periodo que es subclínico, entre 100 y a 500 miligramos por ciento, realmente es difícil detectar clínicamente alguna manifestación típica en este periodo. Pero bueno, va a haber una respuesta individual que siempre es particular en cada persona. Se puede comprometer, aunque levemente, la actitud y actitud del individuo para conducir vehículos, como para la actividad laboral. Hay alteración de la destreza, de la precisión, de la visión, alguna alteración un poco del habla, pero son mínimas, pero ya hay un riesgo a nivel de la conducción o la destreza laboral en este periodo. ¿Sí? En este periodo, entonces. Tenemos un segundo periodo que ya se habla de una ebriedad ligera o intoxicación leve. La alcoholemia nos va a dar mayor a 500 y menor a 1500 miligramos por ciento. En este periodo de intoxicación leve o embriaguez ligera, segundo periodo del embriaguez, se produce una progresiva disminución de la inhibición. Hay una pérdida de la autocrítica y del respeto convencional que cualquier persona puede tener. Hay una sensación de euforia, de verborrea, hay falta de temor, tiene mayor seguridad y confianza en sí mismo que excede lo habitualmente o socialmente aceptable. Entonces, hay en este intervalo puede haber una acción pseudoestimulante y después se va a producir una depresión de la corteza cerebral. Entonces, aquí están los que hablan mucho, los que animan a todo. Hay una labilidad de la emoción, del humor, de acuerdo a cada individuo. Puede haber un estado de tristeza o un estado de alegría. Ya no todos son amigos, un estado de euforia, alegría, o finalmente puede haber un estado de tristeza. En este segundo periodo,
que estamos hablando de embriaguez ligera y de intoxicación leve, donde el alcohol está en alcoholemia está en un periodo de 500 y menor a 1500 gramos por ciento. Aquellos que realizan el test bajo efectos en esta concentración de alcohol en sangre, ya puede producir, por ejemplo, ya hay un enlentecimiento o un aumento del tiempo de la reacción estímulo auditivo o visual. Va a haber alteración en la escritura. Hay un nistagmo postural que comienza a estar presente, por ejemplo, en individuos cuya concentración de alcohol está en 600 miligramos por litro. ¿Sí? Hay ese nistagmo postural. Seguimos en este periodo de embriaguez ligero, intoxicación leve. ¿Por qué estamos dando más la manifestación clínica? Porque vamos a tener a la persona en el examen médico legal que ya tenemos que tener parámetros que posiblemente el laboratorio nos confirme en la concentración. Entonces, cuando alcanza concentraciones que va a superar el gramo de alcohol o los 1000 miligramos por ciento en la sangre, ya hay una coordinación neuromuscular, va a haber una leve dificultad en la marcha, va a haber una alteración en la articulación de la palabra. Por ejemplo, va a decir, segundo periodo, alcoholemia. Entonces ya va a haber esa alteración que va a ser marcada porque ya se ve el enrojecimiento, se produce una vasodilatación periférica, se produce una inyección conjuntival y escleral. Hay una rubicundez en el rostro, se empieza a poner rojo. En este periodo es preferentemente que el paciente, o sea, es frecuente que el paciente pueda referir una cefalea. Va a haber ligeros mareos. A este nivel, en esta concentración, ya vamos a tener la excreción pulmonar por alcohol. O sea, ya vamos a tener el aliento alcohólico, lo que llamamos el tufo. Y eso es importante cuando vemos un agresor o una víctima, sobre todo un agresor que nos toca en medicina legal, evaluar si ya tiene tufo, tiene dificultad al caminar, ya está viendo una excreción pulmonar, entonces tenemos que ya tomar en cuenta que está por lo menos con 1 gramo de alcohol, ¿no? O sea, en la concentración de sangre, o sea, 1000 miligramos por ciento. Seguimos en este periodo. En lo que respecta a la función sexual, entre 500 y 1500 miligramos por ciento, hay un aumento del líbido. También va a responder a la inhibición cortical que se da, porque hay una pérdida del periodo de autocontrol. Va a llevar a conducta de los sexos sexuales en este periodo, ¿no? Entonces, como parámetro, hasta 1000 miligramos por ciento. En cuanto al estado de conciencia, se puede afirmar que las concentraciones de alcohol hasta 1000 miligramos por ciento, paciente lúcido, mantiene sus posibilidades psíquicas. O sea, quiere decir, todavía entiende lo que está haciendo y tiene la voluntad, o sea, que está penado y que tiene la voluntad de hacerlo. ¿Es imputable? Sí. ¿Es inimputable? No. Entonces tenemos esa inhibición cortical que nos va a dar esa inhibición de conducta sexual. Seguimos en este periodo de 500 a menor a 1500 miligramos por ciento. Por encima de una cifra de 1000, o sea, cerca de 1500 miligramos por ciento, ya empieza a haber un estado crepuscular donde va aumentando la cantidad de alcohol en sangre. Hay un periodo de obnubilación de la lucidez. Pero en este periodo lo que dice, no exime al intoxicado de su responsabilidad penal, porque conserva esa capacidad para delinquir. Cognitiva, volitiva. Sé que no debo hacerlo, pero tengo la voluntad de hacerlo. Ahora vamos a entrar al tercer periodo, que ya es un estado de embriaguez completa, franca,
Ya el estado de ebriedad completa nos lleva a una intoxicación moderada. Nuestro grado a 3.000 miligramos por ciento. A este periodo también se le designa como el periodo médico legal, entre 1.500 y 3.000 miligramos por ciento. Es el periodo médico legal. ¿Por qué? Porque en este periodo transcurren notables alteraciones de la conciencia. Va a haber un estadio crepuscular hasta llegar al estado de inconsciencia. ¿Ya? El aspecto médico legal es fundamental porque hay la dificultad para determinar si el individuo con la concentración de alcohol en sangre estaba en un estado de inconsciencia, si se va a convertir o no en inimputable de acuerdo al tipo de delito. Pero en este estado crepuscular que puede llegar a inconsciencia, en este estado de periodo médico legal que está entre 1.500 a 3.000, o sea, el intervalo, ¿qué tal si tengo 2.000 o 2.500 miligramos por ciento? Está en este periodo. Va a haber inhibición del líbido. Va a poder ser un agresor en delitos sexuales por acceso carnal, que lo vamos a ver la próxima semana. Pregunto. Va a tener la presión motora para tener, por ejemplo, en el caso de heridas tipo arma de fuego preciso. Pregunto. Creo que no. ¿Sí? Por eso es muy difícil y es importante este periodo, porque podemos tener este periodo de embriaguez en el momento que lo encuentren al supuesto agresor, pero el delito pasa 4 horas antes o 6 horas antes. En ese periodo sí estaba en el segundo y sí era imputable, porque tenía conciencia. En este otro periodo no, pero también es importante, por eso la fórmula y la curva. ¿Ya? En este periodo de ebriedad completa o intoxicación moderada, la manifestación objetiva de la intoxicación presente en el segundo periodo se hace más frecuente y se hace más evidente, sobre todo hasta alcanzar los 3.000 miligramos por litro. El 100% de los intoxicados ya tienen un cuadro de embriaguez definido. Va a haber una depresión del sistema cerebro-laberíntico, por ende la base de sustentación es como de una embarazada, va a aumentar, va a haber alteración de los centros posturales, va a haber una incoordinación neuromuscular, ya presenta el signo de Romberg, ya a este nivel en la marcha, cuando se tiene un grado de concentración de alcohol de 2.500 miligramos. Este signo de Romberg, que es una pérdida del equilibrio, que oscila el tronco en los sentidos, tiene tendencia a la caída, intenta sostenerse sobre sus pies. La prueba que tiene que hacer, cierre los ojos y sosténganse sobre el pie. Va a haber ese equilibrio. Ese es un signo de Romberg positivo o la maniobra de Romberg. Este test se solicita a la persona que se ponga de pie en ambos, ya, y va a aumentar su base de sustentación, va a alterar el equilibrio. Olvídense de hacer que hagan el 4 y demás. Entonces, cuando hay alteración y el signo de Romberg positivo, alteración postural, ya nosotros sabemos que clínicamente está más o menos ya con un grado de alcohol de 2.500 miligramos por ciento. Estas pruebas son importantes porque a veces las pruebas de alcohol y del laboratorio nos pueden alterar en el momento que ya se presenta el peritaje y resulta que estaba con un grado mínimo de alcohol y había alteración en la marcha, el signo de Romberg positivo, entonces algo está mal, ¿no es cierto? Por eso es que esta parte clínica es importante en la evaluación médico-legal de una persona en supuesto estado de embriaguez. Ahí la alteración postural, esa figura no debe perderse. En este periodo que todavía seguimos con ebriedad completa o intoxicación moderada, las alteraciones posturales, lo que les he dicho,
amplían la base de sustentación. Tiene la marcha orgullosa parecida a la de la embarazada, con la diferencia que hay una marcha zigzagueante. La marcha es titubeante, es imprecisa, es zigzagueante. Hay alteración o es proclive a la pérdida del equilibrio. Se van a producir las caídas. Ese error que a veces cometemos en los sprints clínicos. Caída en su propia altura. Siempre se cae en su propia altura. Ya, eso por favor hay que tener cuidado. En este periodo es muy frecuente los traumas craneoencefálicos. Entonces hay que ver la parte médico-legal del trauma craneoencefálico. Aquí va a haber la parte de agresión. Aquí sí va a tener un hecho de tránsito. En este periodo de ebriedad completa e intoxicación moderada, el lenguaje se torna confuso y exagerado. Hay una disartria que puede llegar a la anartria. ¿Qué es la disartria? La dificultad de la articulación de la palabra. Hoy es viernes. O sea, ya hay esa disartria que va a llegar a la anartria. Cuando tienes entre disartria y anartria, sabes que estás o al nivel o por encima de los 3.000 miligramos por ciento de alcoholemia. Hay trastornos visuales. Hay franca disminución de la agudeza visual. Estás mirando así, como ven mis ojos. Cuando hay una incoordinación neuromuscular, va a comprometer los músculos oculares, ¿no? Y sobre todo los oculomotor, sabemos ya el sexto par, el tercer par, el patético y demás, ¿no es cierto? Se va a producir una diplopía que puede no ser constante. Es característico en la intoxicación. El nistagmo se va a ver con mayor frecuencia que en el periodo subclínico. Esos son los estados de embriaguez. ¿Ya? Y entramos al cuarto periodo, que es una intoxicación severa o una intoxicación grave, que ya es superior a los 3.000 miligramos por ciento, que incluso puede llegar a 4.000 miligramos por ciento. ¿Qué se produce en este periodo superior a los 3.000 miligramos por ciento? Cuando la alcoholemia se acerca a los 4.000 miligramos por ciento, hay un estado de somnolencia progresiva hasta llegar a un sueño profundo. Cuando ya superamos los 3.000 miligramos por ciento, ya hay alteración de la conciencia, hay un estado de estupor, ya premonitorio de un estado de coma. Y cuando el estado de coma es franco, cuando la alcoholemia está entre 4.000 y 5.000 miligramos por ciento. Los reflejos están abolidos, hay relajación de esfínteres. La respiración es bradineica, es superficial y es tortuosa. Ese es el sonido. Se produce midriasis, puede llegar al ojo de muñeca. Hay inhibición de los reflejos oculomotores, no responden a la luz. Lo que les decía, hay relajación de esfínteres. El pulso ya es taquicárdico, va a una hipotensión arterial, está yendo a un estado de colapso. Hay un estado de shock porque la piel ya está fría, está sudorosa. La temperatura corporal va a descender, incluso por abajo de los 35 grados. Ese es el estado de intoxicación severa. Un estado franco de somnolencia. Premonitorio de un estado de coma. En este cuarto periodo de intoxicación o severa, se van a producir varios aspectos que van a llevar o pueden llevar a la muerte del paciente. Va a haber una regurgitación alimentaria, por ende puede haber una asfixia o neumonía por broncoaspiración. Va a haber un enfriamiento peligroso, va a haber un estado de hipotermia.
que en este caso la muerte es consecutiva a complicaciones broncopulmonares. Va a haber los traumatismos cráneoencefálicos, vamos a tener la complicación del trauma cráneoencefálico, va a haber hemorragia franca, puede haber hemorragia subaranoidea, puede haber hemorragia, contusión, hemorragia franca de la masa encefálica, vamos a tener los hematomas peridurales subdurales con relación a las meningias, todo lo que es trauma cráneoencefálico, ¿no? En este mismo periodo, cuando el intoxicado despierta, tiene una amnesia total, puede presentar intensos vómitos, cefaleas, porque ha habido un edema cerebral, ¿no? Que en este caso de intoxicación es grave. Si no se produce la recuperación, la muerte ocurre por depresión de los centros respiratorios y de las alteraciones vasomotoras. Entre 1 a 12 horas a la ingesta de alcohol. Entonces no se ven que las alcoholemias por encima de 4.000 miligramos por ciento hasta llegar a las 5.000 es un estado de premonitorio de muerte. Entonces, la alcoholemia, que se puede medir también en gramos por litro, es la base de una clasificación de intoxicación por alcohol. Ya hemos descrito los 4 periodos. El primer periodo, en este otro sistema, de 0.1 a 0.5 gramos por litro, que ya hemos dicho que se lo conoce un periodo subclínico. No hay síntomas y signos característicos. Se puede hacer pruebas psicométricas con una batería de psicométricas. Y sí, pero puede haber un estímulo, puede haber la posibilidad de hechos de tránsito. El segundo periodo, de 0.5 a 1.5 gramos por litro, un estado de embriaguez ligera, un estado subclínico, donde hemos dicho que había un estado de euforia, verborragia, excitación. Hay una disminución de la atención y pérdida de la eficiencia de los actos más o menos complejos. Mantiene la postura. Hay, en este momento ya hay posibilidad de hechos de tránsito. Hay disminución de los reflejos, hay una disminución del campo visual. En el tercer periodo, de 1.5 a 2.5 gramos por litro, en periodo de excitación, de confusión, de agresividad. Hay alteraciones en la percepción y en la pérdida de control del proceso de autocrítica. Se puede dar el dolor de cabeza, o cefaleas, sed, vómitos, temblores, náuseas, dolor de tipo urente en epigástrico, puede darse diarreas. En el cuarto periodo, que es de 2.5 a 3.5 gramos por litro, lo que decíamos por 3.000 a 4.000 gramos, de 3 a 4 gramos por litro, hay un estado de estupor, coma, apatía, hay falta de respuesta a los estímulos de tronco, hay una incoordinación motor muscular, hay relajación de esfínteres, vamos a encontrar que el paciente está con micción y defecación en la ropa, y los niveles mayores a 3.5 gramos por litro, hay riesgo de muerte por coma y por el paro cardiorrespiratorio. Hay afectación neumológica, hay un periodo de bradicardia, puede haber vasodilatación periférica, afectación intestinal. Entonces no nos olvidemos que hasta 0.5 gramos por litro no hay manifestaciones clínicas, la normativa te permite por debajo de eso. El 0.5 gramos y 1.5 hay una embriaguez ligera, hay alteraciones psíquicas, neurológicas y sensoriales, hay un periodo de excitación, palabra fácil, disminución del temor, atención perturbada. Entre 1.5 gramos por litro a 3 gramos por litro hay alteración de la conciencia, hay marcha tambaleante, hay incoordinación motora, hay una disarte que puede llegar a la anartria, hay vasodilatación periférica, hay vómitos, hay amnesia. Este estado, por encima de 3 miligramos por litro, puede ser un periodo considerarse un periodo de irresponsabilidad en la comisión de un delito. A partir de los 4 gramos por litro, la persona
entra en un estado de coma hasta que puede llegar al estado de muerte. ¿Ya? Poco para recordar lo que ya llevaron. Hay métodos bioquímicos, lo que han de llevar en el anterior módulo, para determinar, por ejemplo, el alcohol del aire expirado, es decir, el de expiración a través de las pruebas de expiración de alcohol. Hay determinación de alcoholemia. Se puede hacer métodos por espectrofotometría, por métodos enzimáticos, por cromatografía gaseosa. No nos olvidemos el grado de consumo de alcohol. Se basa la graduación de alcohol de acuerdo a la bebida y a la cantidad consumida. Los gramos de alcohol es volumen por decilitro por la graduación por milímetros por C por 0.79. Tenemos las diferentes graduaciones de alcohol. Sidra, 4%, la cerveza de 4 al 10%, el vino de 11 a 18%, cualquier aperitivo corto, 15 al 25%, licores dulces del 20 al 35% y los destilados del 36 al 45%, donde está el whisky. Bueno, esto no es propaganda para ningún tipo de bebida espirituosa, ¿no? Pero estos son los tipos. Ahora, va a haber variaciones post-mortem de alcohol. Va a haber variaciones en el cadáver por difusión pasiva desde el estómago al intestino y órganos cercanos. Va a haber alteraciones por post-mortem, que puede haber pérdida o ganancia de alcohol. El periodo de putrefacción por el ácido bacteriana va a haber cantidades mínimas de alcohol, pero obviamente no te va a salir 1 gramo por litro y vamos a ver que se deba al periodo de putrefacción, ¿no? Si más el periodo de putrefacción dependiendo desde la fase cromática, más que lo vamos a ver en las 2 últimas clases. Depende de la preservación de muestra, el envase de vidrio o envase de un tipo de frasco de rosca, plástico, tiene que haber aguja estéril, el frasco con fluoruro de sodio, con anticoagulante, se debe almacenar en nevera, está de más decirles que jamás formol o alcohol. La laboratorio en intoxicación alcohólica se solicita la determinación de alcohol en sangre, la determinación de alcohol en orina, para diagnosticar la intoxicación, niveles de alcohol y va a tener relación con el aspecto médico legal. Los envases pueden ser frascos de vidrio, con anticoagulantes, refrigerado. Ya hemos dicho que hay que cuidar la cadena de custodia, que un poco ya les he explicado. En las necropsias es recomendable tomar muestra del humor vítreo para la determinación de alcohol en humor vítreo. La detección del alcohol en aire expirado depende de los medios adecuados. Es un procedimiento práctico que nos permite determinar indirectamente la ingestión de alcohol porque estamos midiendo la excreción de alcohol. Si resulta negativa, no es necesario efectuar alcoholemia. Si no hay excreción de alcohol, no hay consumo. Se tiene que contar con un resultado, ¿no? De acuerdo al nivel de alcohol en el cuerpo. Entonces, vamos a ver en las necropsias. Se puede tomar de humor vítreo. Es la manera correcta de tomar del humor vítreo. ¿Qué podemos ver? ¿Qué tóxicos vamos a ver en el humor vítreo? La determinación de alcohol o etanol, barbitúricos, benzodiazepinas, antidepresivos, opiáceos, carbinoides, anfetaminas, LSD, anestésico, etc. ¿Cuál es la ventaja de tomar el humor vítreo? No se contamina fácilmente con cualquier otro fluido y su descomposición es más retardada en el cadáver. Más o menos la manera correcta que se debe tomar el humor vítreo, que lo vamos a volver a ver en la necropsia, en la última clase. Bueno, y invitarles a que puedan ver en mi canal de YouTube todo este tipo de presentaciones y suscribirse.